La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Capítulo 21, versos 8 y 9 del primer libro de Samuel. Bendito el nombre de Jesús. Ya todos lo tienen, hermanos. Amén. Dice así entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Verso 9. Y el sacerdote le respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, como dijo David: ninguna como ella, dámela. Bendito el nombre de Jesús. El tema que vamos a estar tocando en esta noche se llama la espada y el ungido. La espada y el ungido. Pueden sentarse, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Y en la vida, mis queridos hermanos, hay historias verídicas, historias y hechos reales de seres humanos que han servido de inspiración y que han servido, aleluya, de ejemplo dentro y fuera del pueblo de Dios para otras vidas. Quiero decirles que David es uno de los héroes de la nación de Israel que más ha inspirado, tal vez, aparte de Elías y otros grandes profetas como Moisés, en la vida del pueblo judío. David, para hacer un pequeño receso, un pequeño enfoque en su vida, fue un joven que nació en una familia de 8 hermanos y fue el último de esos 8 hermanos. David también en su vida, como siervo de Dios, también reflejaba lo que iba a ser la vida del Mesías o de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que David pasó en su vida reflejaba, hermanos, el martirio y la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hay muchos paralelos y comparaciones que podemos ver en la vida de David, comparadas también con la del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Pero me llama la atención porque cuando David va a Ahimelech, dice que Ahimelech era el sumo sacerdote aquel año. Y David estaba huyendo de la mano de Saúl, ya que Saúl, siendo atormentado por un espíritu maligno, había comenzado a ser utilizado, aleluya, para tratar de evitar el propósito de Dios en la vida de David. Yo quiero decirle, hermanos, que en la vida cristiana, en la vida del Señor, nosotros vamos a tener fuerzas que van a estar luchando en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y que en medio de ese caminar de esta vida, a lo que Dios nos ha llamado, tenemos que seguir batallando, luchando, peleando y guerreando hacia adelante, no importando quién se esté tratando de poner en medio de nuestro camino, para que Dios lleve a cabo el plan por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Él llega, entonces dice que llega al tabernáculo, llega ahí al lugar donde ellos están ministrando. Y le pregunta y le dice, Ahimelech se sorprende. Si ustedes leen, no quise leer todos los versículos, pero antes de eso Ahimelech le pregunta y le dice a David: ¿por qué vienes solo? Porque, ¿verdad? Sabemos que David estuvo un tiempo sirviéndole a Saúl después de que mató al filisteo. Y Saúl se lo había llevado para la casa como por un lapso de tiempo. Le servía a Saúl, le tocaba el arpa y todas esas cuestiones, ¿verdad? Para liberarlo de aquella opresión que tenía Saúl.
Pero Ahimelech se sorprende y le dice que por qué viene solo. Entonces David le dice, bueno, era apremiante el tiempo, ¿verdad? El rey no me dijo, no sé, él como que metió una media excusa ahí. Bendito el nombre de Jesús. Pero David le pregunta y le dice que si tiene alguna arma con la que él puede luchar. Porque me da, cuando volvemos hacia atrás, cuando hacemos la mirada retrospectiva, hermano, cómo Dios trabaja. ¿Qué hacía esa espada ahí? Porque cuando él va al combate en el capítulo 17, podemos ver, hermanos, que cuando él se enfrenta al filisteo, ¿verdad? Y logra vencerlo, logra luchar contra él, él le corta la cabeza. Pero David tomó dos cosas de esa batalla. Él se llevó la cabeza del filisteo y se llevó la espada de Goliat. Y dice la escritura que él, de las cosas que tomó, una las dejó, ¿verdad? Por ahí se las entregó a los demás. Pero dice en el capítulo 17 que la espada y esas cosas se las había llevado a su tienda. Pero dice la escritura aquí, hermano, que de momento esa espada aparece en el tabernáculo, en el lugar donde se hacían los cultos a Jehová. Y el sumo sacerdote la había puesto en un velo, la habían guardado los sumos sacerdotes en medio del efod. Y el efod era el chaleco que utilizaban los sumos sacerdotes, con dos cosas interesantes que yo me puse a buscar. El efod era el chaleco que utilizaban los sumos sacerdotes y tenía dos piedras de onís, una en el hombro izquierdo y una en el hombro derecho. Dios le había dicho a Moisés que el sumo sacerdote pondría ahí los 12 nombres de las tribus de Israel. En el lado izquierdo habrían 6. Y en el otro lado derecho habrían 6 de los nombres de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cuando miramos que Dios lleva nuevamente a David a esa circunstancia incómoda, aleluya, no es porque las cosas a veces en nuestra vida, hermano, pasan por pasar. A veces Dios permite momentos de angustia, de tribulación, para volvernos a llevar al camino, a la benignidad, a llevarnos al trazo, a la brecha, al lugar donde Dios quiere llevarnos para que podamos cumplir su voluntad. Porque siempre la voluntad de Dios para con David no fue, aleluya, que él estuviera sirviendo a Saúl y que estuviera debajo de Saúl. No, Dios lo había ungido para que él fuera el príncipe de Israel y que Israel pudiera hacer la voluntad de Dios, como Dios estaba preparando para sacar a todos aquellos pueblos de la tierra de Canaán. El trabajo que Saúl no había podido realizar, David tenía que realizarlo. Pero en un lapso de vida de David, parece que David se desentendió del ungimiento que Samuel le había dado. Entonces Dios permite, aleluya, que Saúl se convierta en un enemigo, se convierta en un perseguidor. Es por eso que en nuestra vida nosotros tendremos enemigos, tendremos perseguidores, tendremos acusadores, tendremos difamadores, tendremos calumniadores, pero toda esa gente simplemente están sirviendo, aleluya, de apoyo para llevarnos a la búsqueda de Dios, para llevarnos por el camino que Dios ha querido que nosotros lleguemos para poder hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y entonces David se ve oprimido después de andar con muchos soldados, ¿verdad? Y recordamos también que todo comenzó, ¿verdad? Cuando mata a David a Goliat, ¿verdad? El gigante lo mata. Entonces deciden irse, ¿verdad? Nuevamente a Jerusalén a celebrar la victoria. Y mientras iban llegando a la ciudad, ¿verdad? Venían cantando, las mujeres agarraron los panderos y comenzaron a cantar. ¿Ah? Saúl mató sus miles y David mató sus 10,000 y comenzaron las mujeres a cantar. Dice la escritura que desde ese momento Saúl, hermano, no miró con buenos ojos a David. Un espíritu de envidia, de celo, hermano, entró en la vida de Saúl hacia un joven llamado David. Pero, hermano, hay dos cosas, tantos puntos interesantes, dos contrapesos totalmente diferentes entre David y Saúl, si podíamos comparar y hacer un paralelo distinto de ambos. Una de las cosas es que Saúl fue ungido con redoma y David fue ungido con un cuerno de aceite. Son dos cosas muy distintas, porque la redoma era un vaso de cristal o un contenedor
que representaba la vida frágil de Saúl como un líder para un pueblo. El cuerno con el cual David fue ungido y elegido por Dios representa, el cuerno es inquebrable. Cuando usted coge un cuerno, usted lo puede doblar como usted quiera y le puede dar como usted quiera, usted nunca lo va a quebrar. Representaba el carácter de David como un líder. Es por eso que el líder de Dios tiene que ser de un solo semblante. Tiene que ser duro, inquebrantable. No puede ser doblable. Tiene que ser como la palmera, que aunque esté soplando el viento a 200 millas por hora, ella se doblará, pero sus raíces, que son el doble de su tamaño, la hacen estar firme en medio de la tormenta, y aunque se doble, tiene que volverse a parar en medio del huracán. El líder tiene que ser siempre un hombre de visión. Tiene que ser siempre un hombre que tiene que motivar al pueblo hacia ir hacia la guerra, hacia ir hacia la batalla, hacia ir hacia adelante. Porque el hombre que Dios escoge y lo unge con cuerno, hermano, es porque representa lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Dos distinciones de ambos. Recordamos que cuando iban a ungir a Saúl, dice la Escritura, que Samuel habló con él, y habiendo sido llevado por Dios ante el pueblo, ¿verdad? Entre los ancianos de Israel, Samuel le dijo a Saúl: mira, vamos a esperar 7 días, y a los 7 días vas a venir y te vamos a ungir. Y vinieron, y dice que cuando el día que iban a ungir a Saúl, desde ese día se comenzó a ver el carácter débil que tenía Saúl para ser líder. Porque cuando llegó el 7º día, dice que Samuel llamó a todos los de Israel, llamó a todas las tribus y los puso en orden, porque Saúl venía de la tribu de Benjamín. Y dice que cuando comenzaron a hacer el sacrificio para poder ungir a Saúl, ¿verdad?, y delante del pueblo, y Samuel comunicarle al pueblo que Saúl iba a ser el príncipe, dicen que no encontraban a Saúl. Entonces dice que Samuel se dio cuenta, porque buscaron entre todas las tribus. Buscaron entre todas las tribus y nadie encontraba a Saúl. Dice que lo encontraron escondido en el bagaje. Y Samuel oró y Dios le dijo: mira, está por allá en el bagaje. Y lo mandaron a buscar con los ancianos y lo sacaron de allá y lo trajeron. Ahí podíamos ver el tipo de líder que era Saúl. Y dice que era un hombre fuerte. Dice que era el más alto de todos en la tribu. De las 12 tribus era el más alto. Pero no es cuestión de tamaño. Dice que el que más le llegaba al hombro. Imagínense. Estamos hablando de un hombre como de 6 a 7 pies de altura. Más o menos como el alto de esa puerta. Un toro. Y la gente decía: este sí nos va a llevar. Pero cuando usted le dice que también los guerreros de Israel, los hombres de guerra que ya tenía Israel, porque ellos ya tenían conflicto con los filisteos, que eran los que quería sacar el Señor, muchos dijeron: si este no lo va a sacar nunca de aquí. ¿Verdad? Dice que la Escritura que tenían corazón malo, ¿verdad? Si usted lee los otros capítulos, ¿verdad? El pueblo comenzó a ver que Saúl verdaderamente no era, pero el pueblo quería rey, porque el pueblo siempre quiere rey. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando usted ve que ungen a David, la historia es muy distinta. Muy distinta. Muy distinta. Porque David, cuando miramos a David, hermano, nos damos cuenta que era un hombre que tenía el carácter para lidiar con situaciones muy difíciles. Y eso lo pudimos ver en medio del combate con el gigante. Cuando él es, ¿verdad?, mandado por su padre Isaías hacia el área del combate, lo montan en un burrito. Por eso le digo que lo que hizo David tenía muchas cosas que ver con el Señor. El Señor también, cuando entra a Jerusalén, entra en un burrito. Él va en un burrito, lleva los quesos, lleva la comida, lleva toda la crema y las cosas que el padre Isaí le manda para que vaya a ver a sus 3 primeros hermanos, ¿verdad? Los 3 primeros de Isaí, que eran los 3 que estaban en la batalla, los más grandes, porque la ley decía que después de los 20 años los jóvenes podían ir a la guerra, y David era menor de edad, era como entre los 17 o 18 años y no podía estar en la guerra. Pero cuando él llega allá, sale aquel paladín y comienza a desafiar a los escuadrones de Israel. Comienza a desafiar, hermano, a la nación entera,
y también al Dios de Israel. Y cuando David escucha las palabras de aquel hombre, se consterna por dentro, siente un ardor, siente un deseo por el Dios al cual él sirve. Una cuestión que hoy en día nosotros la hemos perdido. Hoy la gente en nuestras iglesias no tiene ese deseo, ese celo de querer servir al Dios que dicen servir. Hoy la gente busca la fama, el reconocimiento, el poder, las credenciales, las posiciones, que si de presidente, que si vicepresidente, y han tornado lo que es verdaderamente servir al Señor de corazón. Nosotros no estamos para vivir esas cosas, estamos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra mientras estemos en día. Y cuando Él va y escucha, Él es sabio. Dice que Él comienza a preguntarle a todo el pueblo, ¿qué va a dar el rey al que venciera el gigante? Y le preguntó a unos y le preguntó a otros y a otros. Y lo que David estaba queriendo hacer era que la noticia llegara a Saúl y que Saúl entendiera que había uno que sí estaba dispuesto a entrar en la batalla. La cuestión es quiénes están aquí dispuestos a entrar en la batalla. ¿Quién es el que dice, yo le voy a meter mano al gigante? Yo voy a meterme en el ayuno, en la oración, en la intercesión y voy a comenzar a derrotar a las fuerzas del mal que están luchando en contra de mi Dios. Cuando él va hacia el gigante, bendito el nombre de Jesús, escucha a la gente y va y dice que el ayudante de Saúl va y le dice, mira Saúl, por ahí hay un joven que dice que le va a meter mano al gigante. Por eso es que los jóvenes son importantes. Porque un joven, hermano, metido en el fuego de Dios es peligroso. Son peligrosos. Y por eso el diablo ha destruido nuestra juventud. Nuestras iglesias están vacías de jóvenes. Porque ellos saben que, él sabe que al desocupar a nuestros jóvenes perdemos fuerza, hermano. Y hay que orar mucho por la juventud, para que la gente joven puedan tomar esa espada y puedan tomar, aleluya, el camino que Dios le ha enviado. Ya va usted a entender por qué la espada tiene tanto significado para David en ese momento. Le estoy relatando la historia cómo va. Entonces, cuando llevan a Saúl, David va hacia Saúl, ¿verdad? Le dice David a Saúl, mira, no tema mi señor ante el gigante. Tu siervo va a ir. Ahí está representado a Cristo y el Padre. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Yo iré y pelearé la batalla para salvarlos a ellos. Eso fue lo que hizo David, ¿verdad? Lo mismo que hizo el Señor en la cruz, ¿verdad? Él descendió y vino y peleó la batalla y venció y nos hizo más que vencedores. Por eso toda la vida de David está relacionada con el Señor. Por eso se le conoce como el hijo de David al Señor. Y Saúl viene y le pone la corbata, le pone el saco del concilio, le pone el abrigo del concilio, le pone las credenciales del concilio, le pone, aleluya, los papeles y las recomendaciones y las cartas de recomendación del concilio a David. Y David le dice, no, papá, negro, le dice, mira, para que usted vea lo que hace el que busca a Dios, le dice, Saúl, cuando yo estaba allá con las ovejas, y si un oso, le dice, o un león tomaba una de mis ovejas, le dice David, mire lo que hacía David, yo corría, lo alcanzaba, lo tomaba de las quijadas. ¿Sabe lo que es tomar un león de las quijadas? Le abría la boca, le sacaba la oveja, y si te ponía conmigo, lo mataba. No necesito lo que tú me estás dando. No necesito la cobertura humana. Uno no necesita la cobertura de los hombres. Uno no necesita el entrenamiento, por decirlo así, de los hombres. Uno lo que necesita es estar metido y viviendo una vida apegada al Señor. Y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y vas a ver cómo Dios libertará a las ovejas de la mano del león y del oso. Y le dice, bueno, Saúl, ese hombre es un hombre de guerra.
Goliat había sido un hombre, un paladín, dice la Escritura. Paladín significa campeón. O sea que era un hombre que nunca había perdido una batalla. Todas las guerras que los filisteos habían ganado hasta ese momento, ninguna la habían perdido. Todos los otros pueblos que estaban alrededor le tenían miedo a los filisteos. El ejército de los filisteos, según el libro de Samuel, dice que tenían 30,000 carros de guerra. Oiga bien, 6,000 hombres a caballo. Y que el ejército de la infantería era incontable, dice el libro de Samuel, como la arena del mar, que no se podían ni contar. ¿Sabe con cuánto estaba peleando Saúl? Saúl lo que tenía eran como 3,000 hombres nada más. Había razón para tener temor. Yo me hubiese atemorizado si hubiese estado en los pantalones de Saúl también. ¿Quién no lo hubiera hecho? Cuando tienes más de 30,000, cuando estás hablando casi de es como que usted diga que un país, es como que Puerto Rico, por decirlo así, luchara contra este país de Estados Unidos. Es una gran diferencia. Mas sin embargo, Dios lleva a aquel joven, ungido por Dios, lleno por el poder del Espíritu Santo. Aquel joven que no va preocupado por lo que le dé el rey, porque realmente a David no le interesaba esa cuestión de la fama, sino que lo que le interesaba era que aquel hombre no siguiera blasfemando al Dios Todopoderoso. Nos habla, de hermano, del compromiso que el hombre y el cristiano tiene que tener con el Señor y no con el ser humano en esta tierra. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 1, verso 1, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni por hombres, ni por nombres, por nada. Mi compromiso, decía Pablo, es con el Señor y con la cruz de Cristo. Pero hoy en día ha cambiado ese celo. Hoy en día, hermano, la gente ha perdido realmente el enfoque bíblico, lo que es verdaderamente servirle al Señor. Y por eso cuando Ahimelech le da aquella espada a David, David exclama y la toma en sus manos. Y dice: ¿cuál como esta? Porque él comienza, hermano, a recordar las batallas que Dios le había dado antes. Comienza, hermano, a recordar las victorias que él le había dado antes. Habrá momentos en nuestra vida, hermano, donde estamos apretados, tal vez en el ministerio. Usted está apretado en su situación, aleluya, personal. Está teniendo muchos problemas, tal vez la enfermedad, tal vez aquello. Pero entonces es cuando la espada, aleluya, te hace recordar que es la palabra de Dios. Te hace recordar que de la misma manera que Dios te libró de Goliat antiguamente, Dios volverá a darte la victoria. Y por eso cuando David oye la expresión de Ahimelech, que le dice: mira, y solamente está la espada de Goliat, la cual tú mataste al gigante, él comienza a recordar. Y dice la Escritura que después él se va huyendo a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, hermanos, que significa el lugar de refugio, David encuentra a todos los desamparados. Encuentra a todos los que estaban endeudados con el rey, porque había que pagarle tributo al rey. ¿Usted sabía eso? Había que pagar impuestos al rey. Y todos los que no podían pagar, pues se les mataba. Y entonces tenían que huir a las montañas a esconderse. Y la cueva de Adulán era un sitio que se volvió popular en aquella área. Y mucha gente iban. Ahí iban las prostitutas, las rameras. Ahí iban las hechiceras, los hechiceros que el mismo Saúl botó del fuera de la ciudad. Lo que Dios le dijo. Saúl hizo muchas cosas buenas al principio. Estaban dentro de aquel lugar. Y con esos 400 hombres fue que David comenzó su ejército. Algo indescriptible. Usted va a ver por qué. Imagínese que le digan: bueno, usted es capitán del ejército y ahora usted tiene que ir a luchar contra otra nación. Y le vamos a mandar a este montón de gente que está aquí. Todo este montón de
de gente que tienen problemas emocionales, que tienen deudas, que tienen preocupaciones. ¿Usted cree que una persona que está en esa calidad de vida podrá tener fuerzas para ir a pelear una guerra? Y entonces, ¿cómo logra David motivar a aquella gente de su vida llena de pecado, de su vida triste, emocional y derrotada, y convertirlo en los grandes valientes de David, dice la Biblia, con los cuales él conquistó grandes batallas y logró hacer la voluntad de Dios con 400 hombres? Saúl tenía 3,000 y no podía, y David comenzó con 400, los más destruidos, los más tristes, los que estaban llorando en aquella cueva. Pero dice que después lo eligieron a él como líder. Por eso es que el líder tiene que ser siempre un hombre de motivación hacia los demás. Tiene que poner la espada en alto, porque un líder que comienza a sentirse flaco, derrotado, un líder que comienza a sentirse que no tiene fuerza, está enviando un mensaje negativo a los soldados que están en medio de la batalla. ¿Sí me está entendiendo? Esas son prácticas que se hacen hasta en los ejércitos de los países en todo el mundo. Un capitán, por más que se esté perdiendo la guerra, tiene que seguirle inculcando a los soldados que hay que ir hacia adelante, que hay que seguir peleando. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir guerreando, vamos a seguir dando esta batalla, porque el rey está con nosotros. No importa cómo se levante, si vienen 6,000, si vienen 30,000, no importa. Dios está con nosotros. Todas las grandes batallas del mundo han sido así. El general, siempre los que están arriba, los grandes comandos, siempre mandan a los soldados, aleluya, a la lucha. Entonces, eso tiene que ver también, hermanos, la emotiva relación entre la espada y el ungido. ¿Qué pasa cuando un ungido toma algo, aleluya, lo transforma en bendición? Cuando un ungido toma algo en sus manos, como dice la Escritura, que todo lo que tú pisares, lo que Dios le prometió a Moisés y a Josué y a todos los anteriores a David, digo, todo lo que ustedes tocaren, todo lo que ustedes pisaren, yo lo bendeciré. Representa, hermano, que cuando nosotros estamos ungidos, aleluya, todo lo que usted emprenda en esta vida para Dios prosperará en su momento. Porque aquella espada que antes mataba para robar, para matar niños y para hacer muchas cosas, ahora David la toma para hacer la voluntad de Dios. Lo que hace el Señor. Pero cuando entonces, hermano, ¿verdad? Cuando David comienza a salir de ahí de la cueva de Adulán, comienza entonces Dios a hacer lo que él quería hacer con Saúl. A conquistar todos aquellos reinos, todos aquellos lugares aledaños, ¿verdad? Para convertirle en la tierra que él le había prometido a la descendencia de Abraham. La cuestión está, tal vez nosotros la espada la tenemos en la mano. Pero ¿qué hubiese ocurrido si David hubiese ido y tomado la espada y hubiese dicho, no, ¿para qué voy a seguir pensando de que Samuel me ungió? Sí. Ya lo he perdido todo, el rey no me quiere, Mical, mi mujer, me dejó, la perdí porque Mical era la hija que Saúl le había dado. Perdí mi esposa, perdí esto, perdí aquello, lo perdí todo, Señor. ¿Por qué voy ahora a seguir haciendo tu voluntad? Ahí es donde entra el mandamiento número 1 de la nación de Israel y de nosotros. Amarás a Jehová tu Dios ante todas las cosas. Eso representa, hermano, que no importa lo que pase en nuestras vidas, tenemos que llevar a cabo lo que Dios puso en nuestras manos. Tenemos que llegar, aleluya, a la tierra prometida. Si Dios nos ungió, no nos ungió para que seamos perdedores, nos ungió para que seamos vencedores en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 14, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero aquí yo he vencido el mundo. O sea, mi espíritu está contigo, mi ser está contigo. Donde tú camines, yo camino contigo.
la espada y el ungido. Pero ¿sabe? David también se metió a la cueva de Adulán a llorar. Porque a veces así hacemos. Nos metemos a la cueva de Adulán a lloriquearle a Dios. A llorarle a Dios. Porque no es fácil la vida en este mundo. No es fácil que te persigan. No es fácil que los enemigos te difamen, te calumnien, te busquen y hagan y deshagan. Y si no es el diablo, son nosotros. Y si no es... Hay siempre una persecución. Si tú eres ungido, si Dios te ha ungido para algo, siempre vas a ser perseguido. 15 años aproximadamente Saúl anduvo persiguiendo a David. 15 años aquel hombre huyendo, hermano, sin haberle hecho nada a Saúl. Y al final Saúl reconoce que David era el ungido. Porque cuando Dios lo entrega, que dicen que David primero fue donde Samuel antes de ir donde Ahimelech, y después de Ahimelech se fue para la tierra de Moab y anduvo por ahí, después anduvo en el desierto, anduvo por la tierra de los moabitas. David anduvo por todos lados huyéndole a Saúl. Y a la misma vez que andaba huyendo, andaba haciendo la voluntad de Dios, porque iba y conquistaba y consultaba con Jehová y le decía, voy a ir a pelear contra los de Keila, y Jehová le decía, sí, ve y pelea. Y conquistaba. Y a la misma vez Saúl lo perseguía. Y dicen que cuando Saúl se daba cuenta dónde estaba David, mandaba hasta una vez mandó los 3,000 soldados que tenía, los mandó a buscar a David. Hasta dónde puede llegar la envidia de la gente. Pero cuando estaba, hermano, en el desierto David, ahí es otra faceta también del líder que Dios llama y el ungido. Saúl se metió en un rebaño, en un lugar donde apacentaban ovejas y cabras por ahí. Y se acostó a dormir con sus hombres. Y en esa misma cueva, porque los pastores allá en Israel, cuando les llega la noche, ya no pueden andar con las ovejas por la noche, porque las ovejas no son nocturnas. Por las serpientes y por todos los alacranes, escorpiones que salen en las noches y las pican y las matan. Entonces, cuando ya llega la noche y ese pastor está muy lejos, porque a veces ellos se van por 5 días, se van por 7 días, andan lejos pastoreándolas, llevándolas a comer. Entonces acostumbran a meter las ovejas en las cuevas que son más seguras. Entonces en una de esas cuevas donde los pastores metían ovejas, ahí se metió Saúl también a descansar. Y dice que al fondo de la cueva Saúl no se dio cuenta que ahí estaba David con unos 400 hombres. Porque así es que te los pone, así es que te los pone Dios. Te los pone en el mismo camino. Y Saúl se fue a acostar. Mire, se tiró una siestota. Dijo Saúl, soy el rey. Ay, qué rico, me voy a tirar un sueño aquí. No sabía que David estaba ahí. Y los hombres de David le dijeron, he aquí, le dicen, ahí está tu enemigo. Acuérdate de lo que te dijo Jehová, que Jehová te dijo que te los iba a entregar en tus manos tus enemigos. Entonces David se quedó pensando. Y se fue calladito. Y dice la escritura que tomó y cortó un lienzo de la mano, del traje real de Saúl. Pero dice la Biblia que cuando él cortó ese pedacito de tela, se turbó su corazón. Porque los hombres ungidos se turban de corazón. No son duros como la piedra, como Saúl, que era duro de servicio. Y dice que exclamó David y dijo, líbreme Jehová de tocar yo el ungido de Jehová. ¿Y qué hizo David? Se fue y reprendió a sus hombres, dice la escritura. Y les dijo, yo no lo voy a matar a él. Porque él es el ungido de Jehová. Porque los hombres de Dios tienen carácter y saben respetar. José decía unos días atrás, siempre yo escucho y hay cosas que se me quedan, que aquí hay mucha gente en esta ciudad que levantan campo robando ovejas, sacando ovejas. Jamás un ministerio que se levanta sacando ovejas de un lugar puede provenir de Dios, porque Dios y el Señor no es un ladrón. La ley decía, por ahí salirme un poquito del tema, la ley decía que si tú encontrabas aún la oveja de tu hermano, el asno de tu hermano, todo lo que
que sea de tu hermano, cualquier animal de tu hermano, decía la ley que tú tenías que agarrarlo, llevártelo a tu casa, alimentárselo, cuidárselo, darle todo lo necesitado, y cuando lo volvieras a ver tenías que entregarle la oveja. Ay, muchachos, ahí se lo roban hasta uno mismo, José. Nosotros vamos a orar, uno dice, vamos a orar, hermano, cierra los ojos y se lleva, y la batería ya va volando por allá. Los ungidos de Dios tienen moral, tienen respeto a la propiedad ajena, tienen respeto hacia su prójimo, hacia su hermano. Y dice que después que salió, porque estamos terminando ya, hermanos, sale Saúl de la cueva, se levantó, no se dio cuenta, y mientras Saúl iba avanzando, saliendo de la cueva, David se paró arriba, desde la cumbre, y le grita a Saúl, y le dice, mi rey, mira aquí. Y le enseña el pedazo de tela que le cortó. Jehová me entregó hoy tu vida en mis manos. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué, si yo no te he hecho nada, le dice David a Saúl, por qué procuras mi vida? ¿Por qué procuras matarme? Si tú eres mi Señor y yo, ¿qué te he hecho mal? Y comienza David, hermano. Por eso le digo que es que la palabra no se equivoca. Dice los proverbios que la mansa palabra aquieta la ira. Hay que ser, ahí habla de un líder sabio. Habla de un líder que sabe lo que habla y lo que dice en el momento correcto. Así tienen que ser los líderes de Dios. Así tenemos que ser. Entonces comienza a tener una directriz entre ambos, una conversación. Y dice que Saúl se quebrantó y le dijo, hijo mío, hoy he entendido, pero después de 15 años que lo andaba buscando para matarlo, imagínense. Hoy he entendido, le dice, que tú eres el ungido de Jehová y el rey de Israel. Porque aunque ellos no quieran entender tu ministerio y tu llamado, un día lo que Dios te prometió va a llegar. Y se cumplirá lo que el profeta dijo. Pero queremos esos predicadores, esos adivinos, gitanos, agoreros, como les llamo yo, evangélicos que tenemos en nuestras iglesias, que le profetizan un montón de deidades y cosas a la gente en la iglesia. Y ya me profetizaron que voy a ser pastor, ya me dijeron que voy a hacer esto, y que creen que eso es como soplarle, como me dijo una vez un hermano, ore por mí para que yo predique como usted. Yo le dije, hermano, esto no se recibe que te sople la oreja un evangelista en las orejas y te diga, recibe. Toma. Tenés que vivir una vida de años sirviéndole al Señor, quemándote la vida en la hoguera de Dios, como digo yo. De rodillas, quemándote de madrugadas a toda hora, orándole al Señor, intercediendo, viviendo para Él. Esto no se recibe porque, toma. 15 años después llega la promesa. ¿Cuántos tú llevas pastoreando, José? Como 7, 8, 10 ya. Ya, te faltan 3 entonces. Pero la promesa va a llegar. Los enemigos se interponen, se ponen en el camino de uno para que tú no hagas lo que Dios te envió a hacer. Y con esto termino. Si les gusta el mensaje, adore al Señor. Yo sé que les está llegando. Cuando el pueblo está calladito es porque está llegando la palabra al corazón donde debe llegar. Con esta, no es una anécdota, es una anécdota, pero es real, ¿verdad? Porque hay anécdotas que son ficticias, pero esta es real. Ocurrió en la guerra de Vietnam. Había un capitán que estaba luchando en el campo de batalla y estaban en las trincheras. Entonces, él lo que tenía eran como 25 soldados de su lado y estaba peleando contra una compañía como de 250 a 300 soldados del otro lado. Entonces, es una gran diferencia. Y estaban perdiendo. Entonces, él llamaba
a Torre Central. La Torre Central es militarmente, pues, donde está el campamento central del ejército. Le decía Torre Central, aquí Águila Dorada. Coronel, general, estamos perdiendo la batalla, necesitamos refuerzos. Y el general le contestaba, aquí Águila Dorada, Cuervo Negro, lo que sea, ¿me entienden? Unas claves que ellos usan, le dice Cuervo Negro, la ayuda va llegando, ya va para allá. Ok, siguieron. Pasaron 3 días más y se le murieron 5 o 7 soldados más. El capitán vuelve otra vez porque es responsabilidad de él la vida de sus hombres. Y le dice, general, Águila Dorada, aquí Águila Dorada, estamos perdiendo la batalla, ¿cuándo vienen los refuerzos? Vuelve el general y le contesta, y le dice, Cuervo Negro, la ayuda va a llegar, usted siga peleando, usted siga luchando, usted siga guerreando, que la ayuda va a llegar. A la tercera, hermanos, habían matado todos sus hombres. Solo quedaba él y el que le ayudaba a cargar la ametralladora de alto calibre. Y al final, cuando ya estaba el otro moribundo ahí, él ya estaba todo tiroteado, que ya los habían prácticamente acabado. Él estaba volteado hacia arriba, viendo, esperando ya su muerte, cuando de momento sintió una mano que lo tocó. Era el general. Y el general le dijo, bien hecho, capitán, porque usted peleó hasta el final. Pero aquí están los refuerzos. Venían 5,000 soldados a reforzarlos a ellos, a seguir la pelea. Que no es tiempo de echarnos hacia atrás. Tienes que seguir peleando, tienes que seguir luchando, tienes que seguir batallando, porque la ayuda vendrá. Porque si los ejércitos de esta tierra, hermano, actúan así, cuanto más cuando tú pides al Señor, manda refuerzos, Dios enviará hombres y mujeres que te van a ayudar en la pelea, a luchar para seguir guerreando y seguir batallando para ganar la batalla que tú tienes que ganar para el Señor. Por eso el Señor, y con esto termino, dijo, si yo quisiera, dice el Señor, podría clamar a mi Padre, aleluya, para que me enviase legiones de ángeles ahora mismo. Dios va a enviar, hermano, lo que tenga que enviar para ganar sus batallas. Siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, a llevar la palabra bendita del Evangelio a las almas perdidas. Y con esto termino. Puestos en pie. ¿Cómo tomaremos entonces esta responsabilidad? Somos ungidos y Dios nos dio la espada. Lo único que hace falta es encaminarnos hacia lo que el Señor nos mandó a hacer. A seguir peleando, como decía Pablo, la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ganar la batalla, hermanos.